Te amamos, Señor. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. De Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Montaña que no subirás persiguiéndome. Aleluya. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. No hay muro que no romperás.
hermanos, hoy como todos los jueves tendremos un tiempo de poder meditar juntos en la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos historias que están en la Biblia, dos milagros que se realizaron y fueron registrados en la Biblia. Y antes de comenzar quiero solicitarles y dar como una sugerencia de que la palabra que es compartida siempre pueda ser meditada y escudriñada, sobre todo por cada uno de nosotros. Como la iglesia en Berea, como lo registra el libro de Hechos, ellos escudriñaban cada día la palabra para poder validar si la información que estaban recibiendo estaba alineada en la palabra. Es necesario y es importante poder realizarlo. Y es por ello que el día de hoy quisiera compartir estas dos historias. La primera historia está escrita en los 4 evangelios. Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran esta historia. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. También lo podemos encontrar en Marcos capítulo 6, del versículo 30 al 44. En Lucas capítulo 9, del 10 al 17. Y en Juan capítulo 6, versículo del 6 al 15, que es el que vamos a leer a continuación. El título es La alimentación de los 5,000. Y dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La palabra nos muestra en el versículo 2 que muchas personas, una gran multitud, menciona la palabra, seguía a Jesucristo por las señales que hacía hacia los enfermos. Es decir, Jesucristo sanaba enfermos, ¿no? La palabra nos muestra que los sordos escuchaban, los paralíticos podían caminar, los ciegos podían ver. Entonces, todas estas cosas que se estaban dando eran comunicadas y la información pasaba de boca en boca, y muchos se acercaban a Jesús por las señales que hacía. En el versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En Marcos capítulo 6, versículo 34, nos especifica un poco más de lo que Jesús hizo cuando estaba frente a esta multitud de estos 5,000 hombres y subió al monte con sus discípulos. En Marcos capítulo 6, versículo 34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos especifica y dice que Jesús empezó a enseñarle muchas cosas a esta multitud. Eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Pero Lucas va a entrar un poco más al detalle de las muchas cosas que Jesús les estaba enseñando a esta multitud. Y en Lucas capítulo 9, versículo 11, dice: y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas especifica que estas muchas cosas que Jesús enseñaba eran específicamente, les hablaba del reino de Dios, ¿no? Jesucristo, el mensaje que da Jesucristo era del reino de Dios, quien Él era el Hijo, que las personas que puedan creer en Él para que puedan ser salvos, ¿no? El reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces Jesucristo hablaba del reino de Dios y podemos hablar mucho acerca de ello, pero quiero continuar con el relato para poder llegar a lo que el día de hoy quiero meditar con ustedes. Y en
Juan capítulo 6, versículo 5, el relato continúa y dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que uno de ellos tomase un poco. Interesante. Jesucristo hace una pregunta a uno de sus discípulos. Todos estaban allí, pero específicamente lanza esta pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe. Y Felipe, Jesucristo sabía la respuesta, Jesucristo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Y lanza esta pregunta, y como lo menciona el versículo 6, lo hacía para probarle. Sabemos que lo que ha de probarse es nuestra fe, nuestra confianza. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada ante circunstancias que atravesemos? Y ante esta circunstancia que estaban atravesando, es decir, una gran multitud de hombres, 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, ¿no? Alimentar esa cantidad era una circunstancia difícil, imposible. Y ante esta circunstancia Jesús lanza una pregunta, y la respuesta de Felipe es, en el versículo 7 dice: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Lo que está diciendo Felipe, en otras palabras, es: no hay nada que hacer. No, es imposible poder alimentar a esta gran cantidad de personas. Y en el versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Andrés, al igual que Felipe, tiene una respuesta similar a la que dice Felipe, ¿no? Solamente tenemos 5 panes y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Nuevamente, una respuesta en la cual ponen su mirada en la circunstancia, ponen su mirada en el problema, y no están poniendo su mirada o su confianza en Cristo. Ellos empiezan a responder en base a lo que sus ojos le empiezan a mostrar, en base a las circunstancias que están atravesando. Y dice, y empiezan a mirar físicamente, y empiezan a dar una respuesta de acuerdo a lo que se están viviendo en ese momento. Y la respuesta de estos 2 discípulos, tanto de Felipe como de Andrés, es una respuesta diciendo en otras palabras: pues no se puede hacer nada acá, es algo imposible. Pero sabemos que lo que no es posible para el hombre es posible para Dios. Y continuando con el relato, vemos que en el versículo 10, entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y empezó a ordenarla, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es interesante. Vemos una circunstancia, como os decía, que es imposible, es algo imposible poder alimentar a 5,000 personas, más de 5,000 personas, porque solamente se registran hombres. Como les mencioné, hay que incrementar la cantidad con el número de mujeres y niños. Y la respuesta que tienen estos 2 discípulos, que ya habían pasado un
un tiempo con Jesucristo, que habían caminado junto con Él, habían escuchado la palabra que Jesucristo daba cada vez que compartía en todo tiempo. Ellos pusieron su confianza no en Él, sino pusieron su confianza, o mejor dicho, empezaron a ser llevados por lo que su vista les estaba mostrando. Hubiera sido interesante de repente que la respuesta de Felipe o de Andrés ante la pregunta de Jesús fuera: Señor, para ti no hay nada imposible. O tenemos acá los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Solamente dilo y se hará. Pero una respuesta fuera de poner su confianza en Él. Y así está el corazón del hombre. Pero no me quiero detener solamente en esta historia, sino quiero, como le dije al inicio, también poder hablar de una segunda historia que se da posteriormente a esta, y es la alimentación de los 4,000. Esta historia lo registran 2 evangelios. Se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10, y en Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39, la cual vamos a leer. Es una historia muy similar, pero esta vez no son 5,000 varones, sino son 4,000 varones, es decir, son menos. Es una multitud, sí, pero es menos en comparación a la primera. Esta historia sucede posterior a la alimentación o el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. No sabemos cuánto tiempo pasa entre una y otra, solo que la palabra, tanto en Mateo como Marcos, está registrado posterior a la alimentación de los 5,000. Y en Mateo capítulo 15, versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los repartió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Esta segunda historia, como les mencionaba, la cantidad es menor, son 4,000 hombres registrados, hay más panes, ya no son 5, son 7 panes y unos cuantos pececillos. Y en esta historia, que se da posterior a la alimentación de los 5,000, Jesús, los discípulos, ante el comentario de Jesús de que no deseaban que esta multitud se fuera, sino que quería alimentarlos, los discípulos nuevamente, no especifican los nombres, entendemos que son los 12 que estaban ahí. Nuevamente los discípulos dan una respuesta, no poniendo su confianza en Cristo y en lo que Él puede hacer, sino viendo nuevamente la circunstancia con sus ojos naturales. Y la respuesta que dan ellos en el versículo 33 dice: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Nuevamente, pero lo que estaba tratando de entender con estas 2 historias era, pero ¿no vieron hace un tiempo atrás cómo Jesucristo hizo este milagro y pudo alimentar a 5,000 hombres? ¿Por qué no recordaron lo que hizo Jesucristo en aquella oportunidad, en una circunstancia muy parecida y quizás un poco más compleja, porque eran 5,000 hombres y ahora eran 4,000? Porque eran 5 panes y ahora por lo menos tenemos 7 panes.
¿Por qué no recordaron? Ya habían pasado algo similar, pero ellos olvidaron lo que había pasado y nuevamente pusieron su mirada en las cosas de este mundo. Nuevamente empezaron a poner su mirada y fueron distraídos, y la primera reacción que tuvieron fue: ¿de dónde vamos a sacar tantos panes? Ni uno de ellos recordó lo que había pasado hace un tiempo atrás, quizás hace unos meses, con la alimentación de los 5,000. Nuevamente, la respuesta que dieron los discípulos fue apuntando a la circunstancia. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi intención de poder contar esta historia, estas dos historias que seguramente ya la hemos escuchado en otras ocasiones? Y es que a lo que voy es que en nuestra vida hemos visto la mano de Dios en muchas circunstancias y estamos agradecidos con ellos, como Dios nos ha librado cuando hemos atravesado circunstancias muy difíciles. Hemos visto el amor de Dios, cómo nos ha librado de esa circunstancia. Algo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Y estamos agradecidos con ellos. Pero pasa el tiempo. Quizás unas semanas, unos meses, unos años. Y cuando tenemos que atravesar otra circunstancia, otra prueba, la prueba de nuestra fe, para ver dónde está nuestra confianza, podemos reaccionar como los discípulos, en la cual ponemos nuestra mirada nuevamente en la circunstancia y nos olvidamos de lo que Dios hizo, de dónde nos sacó, lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y nos enfocamos solamente nuevamente en el problema y dejamos de mirar a Dios. Ese poner nuestra mirada en Dios es cuando empezamos a permanecer en su palabra. Este corazón es tan duro que muchas veces es distraído por muchas cosas que pasan. Y a veces dejamos de mirar a Dios cuando dejamos de permanecer en su palabra. Es fácil por distraernos. Los discípulos estaban con Jesucristo las 24 horas del día, escuchaban su palabra, pero a pesar de ello, en esta segunda prueba, en este segundo momento, ellos nuevamente dijeron: ¿de dónde sacaremos tantos panes en el desierto para poder alimentar a esta gente, esta multitud? Olvidaron lo que había pasado. Hermanos, no olvidemos. Y para ello es importante poder siempre permanecer en su palabra, para recordar quién es Él y qué es lo que ha hecho y lo que está haciendo en nuestras vidas. Poder permanecer en su palabra. Recordemos que la prueba es necesaria y se tiene que dar, porque lo que es probada de nuestra fe es nuestra confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Esa confianza que, como dice Romanos 10:17, viene por el oír, y el oír por su palabra. Esa confianza que se empieza a dar cuando empezamos a permanecer y a entender quién es Él y la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Este milagro de la alimentación es algo milagroso, es algo que el hombre no lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Y lo mismo pasa con la salvación. En Lucas capítulo 18, versículos 26 y 27, los discípulos le preguntaron a Jesús, y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta que da Jesucristo es: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Hermanos, nadie puede ser salvo por sus propias obras. La salvación es una obra de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque de Él es la obra de principio a fin. Así que quisiera terminar con una oración. Señor, gracias Padre por tu infinito amor y tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros cada día. No mereciendo nada, Señor, tú nos llamaste. Gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes a poder permanecer en tu palabra, a poder escudriñar tu palabra, Señor, a no ser engañados, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto y anhela las cosas del Espíritu Santo. Gracias por tu infinito amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.